Muy buenas noches a todos los amigos de la comunidad del Facebook. La verdad, un placer poder compartir con ustedes en el día de hoy. Otra jornada más, otra charla más. Hoy vamos a tener una charla muy interesante. Antes de entrar en los detalles de la charla que vamos a tener, que es una linda charla, les quiero hablar acerca de lo que está pasando en Lomas de Zamora puntualmente, y que es reflejo de lo que está pasando en el conurbano sur dentro de sus medidas. Loma de Zamora es uno de los distritos que mejor está a comparación de los distritos de alrededor, pero seguimos teniendo un grave problema y es una gran preocupación. Hoy el ministerio informó que hay 209 casos de COVID positivo en Lomas y, y ahí hay que tomar conciencia y hay que ser conscientes de que esto es una pandemia y de que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para, para poder llevar adelante esta pandemia. Ahí se une Ana, Mati, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Raúl, espero que anden todos bien. Anita Moro, ¿cómo anda? A Fabián también, buenas noches. A Cristian, a Berna, Rodri. Bueno, vamos saludando a todos los amigos que se van sumando, a Jeremías, a Dami, a Daniela, a Verónica. La verdad es un placer saludarlos a todos, a Dayana, a Jessica. ¿Cómo anda Jessy? ¿Todo bien? A mi amigo Mana, a Seba, espero que ande todo bien. Mónica, Lidia, bueno, saludos para todos los que se van agregando a esta charla. Como les venía diciendo, son 209 casos. A Pame, que también pasó por ahí, a todos los que están mandando saludos. Les pido por ahí, si no los puedo saludar, es porque estamos charlando e interactuando, pero sepan que los veo a todos y que siempre me da muchísimo gusto poder saludarlos a todos ustedes. Les contaba que Lomas de Zamora es uno de los distritos que mejor está. Hemos tenido una reunión hace muy poquito, en esta semana, con los presidentes de los bloques del legislativo local, junto al secretario de gobierno, Martín Choren, junto a el jefe de gabinete, Guillermo Viñuales, y junto a el secretario de salud, Mariano Ortega, que la verdad está haciendo un trabajo excepcional. Lleva un trabajo, y es un trabajo de 24 horas. Es un trabajo que la verdad hay que reconocérselo, es un trabajo que lo está agotando, pero le pone unas ganas y un entusiasmo para poder llevarlo adelante que es increíble. Es de imitar, y la fuerza y la voluntad con que lo está llevando adelante, él y todo el equipo de salud. Tiene un equipo maravilloso de salud que está actuando, así que la verdad se está actuando con mucha conciencia. Esa misma conciencia tiene que ser la conciencia que debemos actuar los vecinos. ¿A qué me refiero? Hay que seguir cumpliendo con la cuarentena. Los casos en Lomas de Zamora, tal como lo dice el presidente, el virus no va a buscar a los vecinos, no va a buscar a las personas. Son las personas las que salen y terminan buscando el virus. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que crear la conciencia social. No es solamente porque se cuida uno, porque a veces los jóvenes piensan, no, yo no me va a pasar nada porque soy joven. Hay factores de riesgo, tenemos gente adulta, todos tenemos padres, los abuelos, algún vecino mayor, las personas que tal vez están dentro del factor de riesgo. Entonces, a ellos es a los que hay que cuidar. Por eso hay que respetar la cuarentena, por eso tenemos que seguir cumpliendo. Sé que es larga, sé que es duro, sé que se está haciendo demasiada larga, pero miren, somos el mejor país de la región. Somos ejemplo de la Organización Mundial de la Salud. Somos ejemplo mundial de cómo se actúa en la pandemia. Sé que la economía está atravesando una crisis. No es diferente tampoco a las crisis que están atravesando Brasil y Estados Unidos. A ver, Estados Unidos
anunció hace pocos días que 40 millones de americanos solicitaron el seguro de desempleo, una de las tasas más altas de desempleo que tuvo en la historia. La crisis del 2008 no había llegado a tanto, y eso que fue una gran crisis para Estados Unidos. Brasil, lo que está pasando en Brasil, las economías se derrumban. No es que se derrumban por hacer una cuarentena, las economías se derrumban porque hay una pandemia. Es ahí donde sucede, es esa lo que debemos entender. Por eso debemos aprovechar para cuidarnos. Si somos ejemplo del mundo, ¿cómo no vamos a hacer para cuidarnos nosotros? Ahí es donde hacemos la diferencia. Nosotros nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a nuestra comunidad. Y la charla de hoy está enfocada en esa dirección. En no solamente los cuidados del COVID, que claramente se ven y se repiten a diario en todos los canales, y ya la mayoría de nosotros tiene bien entendido qué es lo que hay que hacer, pero siempre es bueno recordarlo. Siempre es bueno estar atentos y recordar lo que se debe hacer. Nos vamos a sacar varias dudas, pero hay otra cosa más importante también. Hay muchos memes dando vuelta que son, la verdad, muy graciosos de cuando comienza la cuarentena y cuando termina la cuarentena, y eso se da por la falta de actividad física, y la falta de actividad física no es solamente a ver si puedo subir 1 kilo o 2 kilos más durante la cuarentena. La falta de actividad física también trae aparejado un montón de problemas y de situaciones de salud, fundamentalmente cardiovasculares. Entonces, por eso hoy tengo una gran amiga, mujer casada con un gran amigo, con Fede Botero, y ella es una gran doctora que la verdad nos hizo el favor hoy de reunirse con nosotros en este ciclo de charlas que llevamos adelante para los vecinos de Lomas, para contarnos cómo prevenirnos de lo que es el COVID, cómo debemos hacer las prevenciones y también contarnos cómo debemos tener nuestros hábitos dentro de lo que es la cuarentena. No solamente el COVID, sino los hábitos que debemos ir cumpliendo dentro de la cuarentena. Hacer una rutina, bueno, lo va a contar ella. La verdad le agradezco muchísimo a la doctora María Cecilia Aramburu. Ella es cardióloga, es especialista en cardiología. ¿Cómo andas, María? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ramiro? Muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, vamos a tratar de ayudar un poquitito a la población y transmitirles un poquito de información a ver si podemos llevar un poquito mejor esta cuarentena que nos está lamentablemente afectando a todos. Bueno, paso a presentarme. Soy médica cardióloga. Trabajo en el hospital, un hospital público del gobierno de la ciudad, el Hospital Subizarreta, y por otro lado, en Rafael Calzada. Así que bueno, la realidad de capital, la realidad del conurbano. Eh, Así que bueno, vamos a hablarles un poco acerca del COVID, acerca de las medidas de prevención y luego acerca de las enfermedades preexistentes, que un poquito se dejaron de lado con el tema de la pandemia y por lo que vi en las preguntas la gente está muy preocupada acerca de los controles, acerca de si tiene que ir, no tiene que asistir al hospital. En un primer momento se le decía a la gente que se quede en su casa. Y bueno, hoy por hoy creo que es momento de que la gente, tomando las precauciones, comience a asistir a los hospitales, siempre y cuando tengan alguna patología preexistente, que es de lo que más o menos vamos a hablar. Bueno, como todos más o menos saben, ¿qué es el coronavirus? Es un virus, ¿sí? Es que produce una enfermedad, que es una enfermedad básicamente infecciosa. El virus principalmente afecta lo que sería el aparato respiratorio, ¿sí? Generando síntomas que tenemos todos que conocer hoy por hoy. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Sí? Los síntomas principalmente son la fiebre, ¿sí? Se considera en realidad fiebres 38 grados, pero tenemos que saber que a partir de 37,5 ya lo vamos a considerar como fiebre al hablar de coronavirus. Por otro lado, la tos seca, ¿sí? Esta característica es importante, que sea tos seca, ¿no? La tos con catarro, que ahora es muy común en esta época del año. Y por otro lado, lo que se denomina odinofagia. La odinofagia es el dolor de garganta.
Esos son los síntomas más comunes y que generalmente están presentes, pero tenemos otros síntomas que también pueden acompañar la patología, que se sumaron después, como es la falta de gusto, de olfato, ¿sí? Cefalea, congestión nasal o bien dificultad respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a la prevención? Lo vamos a hablar en un ratito. Lo primero que vamos a hablar un poco es de cómo se transmite el coronavirus, que esto me parece que es lo fundamental que entendamos todos nosotros. La Importantísimo. transmisión, por supuesto, la transmisión principalmente es persona a persona. Y como recién estabas comentando, el problema es cuando salimos a la calle. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos todos adentro de la casa, claramente no sucedería nada. Pero bueno, en algún momento hay que empezar a salir. No, en este momento tenemos que tener en cuenta que estamos en una fase expansiva de la enfermedad. ¿Sí? Aún no estamos recién intentando entrar en el pico de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tratar de seguir manteniendo la cuarentena. Eso es muy importante, ¿sí? No relajarnos en este momento, pensar que el virus ya pasó. Estamos todos muy cansados, pero en lo posible no hay que salir a la calle. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos que salir? Si nosotros tenemos que salir, primero, como se dijo siempre, los adultos mayores deben intentar quedarse en su domicilio, ¿sí? Los hijos, las personas más jóvenes, son aquellos que tienen que por ahí hacer las compras y o bien ir a buscar una receta o asistir a su familiar. En caso de tener que salir, lo principal es el distanciamiento social, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar lo que es el distanciamiento social? Distanciamiento social sería que una persona se separe al menos 1,5 metros, 2 metros de la otra. Eso es fundamental. Más allá de usar el, como se dice, el tapabocas, ¿sí? Que eso es obligatorio, tenemos que mantener la distancia. ¿Por qué? Porque en realidad el tapabocas, primero, uno habla de tapabocas y tal vez piensa que simplemente debe cubrir la boca. Esto es muy importante entender que tapabocas incluye cubrir la boca y cubrir la nariz, ¿sí? Si no, no sirve de nada. Cualquier tapabocas puede ser útil. Acá lo importante es colocarse el tapabocas y mantener el 1,5 metros, 2 metros de distancia, ¿sí? ¿Qué pasa con el tapabocas? Nosotros no tenemos que pensar que por tener el tapabocas directamente no nos vamos a contagiar. Si estamos hablando con una persona que no tiene tapabocas, claramente si esa persona tiene el virus, ¿sí? Al toser, al hablar, al estornudar, nos va a contagiar, ¿sí? Por eso decimos que hay que mantener el 1,5 metros, 2 metros de distancia. ¿Qué sucede? El virus, en realidad, las partículas de este virus son pesadas, entonces rápidamente caen al suelo. Si mantenemos este 1,5 metros, más allá de que la persona con la que estemos hablando no tome las medidas y no utilice tapabocas, no nos vamos a contagiar, ¿sí? O sea que eso es fundamental. ¿Qué pasa en los niños? A partir de los 3 años, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría, recomienda utilizar el tapabocas. Los niños más chiquititos no es recomendable, principalmente por el tema de las asfixias, ¿sí? Eso es lo que está recomendando actualmente la Sociedad Argentina de Pediatría. Te hago una consulta ahí, Maru. Ninguna clase de tapaboca, ninguna clase de barbijo para los niños menores de 3 años, entonces. No, la Sociedad Argentina de Pediatría no recomienda que los más chiquititos utilicen tapabocas. Al menos las últimas recomendaciones, yo no soy pediatra, pero las últimas recomendaciones que están en la Sociedad Argentina de Pediatría no lo recomiendan, ¿sí? Por el tema de que justamente es peligroso que digamos, tengan algo que obstruya la vía aérea. Claro. Distinto es a partir de los 3 años. Ojo, siempre tiene que estar supervisado por un adulto, ¿sí? Esto es otro punto importante, no es me coloco el tapabocas y ya estoy protegido. ¿Qué se recomienda? Que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y parecen cosas básicas, pero realmente me parecen fundamentales, porque es la forma que tenemos de evitar el contagio, ¿sí? Se recomienda que uno vaya al supermercado, que si puede higienice con alcohol el manguito del changuito, ¿sí? Y que utilice el cubrebocas y que no se toque la cara, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Si vamos a utilizar barbijo y nos vamos a tocar la cara, ya estamos en un problema. Por otro lado, antes de colocarse el tapabocas es importantísimo una correcta higiene de manos, ¿sí? En caso de estar en la calle, el alcohol es muy práctico. Cuando uno está en su casa, agua y jabón es suficiente, no necesitamos el alcohol en gel.
Y por otro lado, cuando volvemos del supermercado, antes de retirarnos el barbijo, por supuesto tenemos que realizar un correcto lavado de manos. Eso es fundamental y es importante supervisarlo también en los más chiquititos, en los más pequeños. Esas son básicamente las medidas que tenemos de prevención. Y como dijimos, hay otras formas de transmisión, más allá de la transmisión persona a persona. Se habló mucho que la gente por ahí estuvo muy preocupada acerca de la contaminación de las superficies, que es por ahí el miedo de todos. Para brindar tranquilidad, lo primero que tenemos que decir es que no hay ningún caso confirmado que se haya comprobado que la persona se haya infectado a través de tocar una superficie contaminada. Eso para brindar un poco de tranquilidad porque creo que nos preocupa a todos. Es imposible estar constantemente higienizando todas las superficies. Sí se habló mucho y que es cierto, hay gente que utiliza guantes, los guantes de plástico, y la realidad es que muchas veces es contraproducente. ¿Por qué? Porque se sabe que el virus dura más de 72 horas en superficies como el plástico. Y se ve mucho la gente que va al supermercado, lo vemos todos los días, va al supermercado, se pone guantes, guantes de látex, es decir, los guantes que utiliza por ahí el médico para revisar un paciente, le suena el celular, agarra el celular, se lo lleva a la cara, y la verdad que en ese sentido se sienten protegidos y realmente lo que están generando es el efecto contrario, ¿sí? Con simplemente lavarse las manos, utilizar alcohol en gel es suficiente y no es necesario la utilización y el empleo de guantes. Te hago una consulta ahí, Maru, Sí. también. El tema de la reducción del alcohol etílico, el alcohol común, al 70-30 con un 30% de agua. También sirve y mata las bacterias en las manos tranquilamente, porque he visto mucha gente que anda con un Sprite que se tira en las manos y la frota, pero que es alcohol en gel, muy difícil conseguir. La verdad que es bastante complicado, entonces armaron eso. Eso también sirve. Perfecto, perfecto. El alcohol, no el alcohol que utilizamos, digamos, los médicos, que es alcohol al 99%, sino, como bien decís, alcohol al 70%, que es hacer la dilución, ¿sí? 70-30, 70% alcohol, 30% de agua. Ese realmente es el que sirve justamente para combatir el virus y para desinfectar, ya sea las superficies, que las podemos desinfectar con esa dilución de alcohol, o bien lo podemos con desinfectantes domésticos, ¿sí? Con lavandina, para desinfectar superficies, pero básicamente armarse eso en un spray y utilizarlo en las manos es suficiente. Y tal vez es mucho más económico que el alcohol en gel. Es decir, tenemos que por ahí desmitificar esto de que sin alcohol en gel no podemos vivir, porque la verdad que hay soluciones más económicas que están al alcance de todos. Y bueno, dentro de lo posible tenemos que tratar de facilitar un poco la vida en estos tiempos. Es una gran verdad. El alcohol en gel, la verdad que también llegó un momento que era carísimo, así que la gente ha sido muy práctica en realizar Sí. su propia mezcla de alcohol con agua y utilizarlo. Y ahora que vos nos garantizás también de que funciona, transmite muchísima más tranquilidad si ya los vecinos lo tienen clarísimo. La otra cosa que por ahí quería comentar, ¿qué pasa? Que también se preguntó mucho este tiempo, ¿por qué nos preocupa tanto el coronavirus? La gente dice, ¿por qué me preocupa el coronavirus? Y la gripe también es muy común, se la contagia a todo el mundo y no se hace tanto escándalo, ¿no? Bueno, el principal problema es, hay una diferencia con el virus de la gripe. El virus de la gripe, se está hablando también de esto bastante, es el virus influenza. ¿Qué pasa con el virus de la gripe y con el coronavirus? Primero, hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, la tasa el tiempo de incubación, ¿sí? ¿Qué es incubación? Es el tiempo que pasa entre que me contagio el virus y empiezo a manifestar los síntomas. Lamentablemente, el promedio es entre 5 y 7 días, pero se vio que hasta 14 días la persona puede tener el virus en su organismo y no tener síntomas. Eso hace que uno piense que está sano y empieza a contagiar al resto. Eso no pasa con la gripe, con el virus de la gripe, ¿sí? Donde el tiempo de incubación, el periodo de incubación es mucho más corto, 2-3 días. Y por otro lado, la alta tasa de, digamos, la capacidad de replicación que tiene este virus, ¿sí? Que se considera que por lo menos es el doble que el virus de la gripe. Entonces es muy fácil contagiarlo, se transmite muy fácil de persona a persona. Como dijimos, tiene un periodo de incubación que es muy largo, entonces uno piensa que está sano, se junta con un familiar, no toma las medidas correspondientes y lo contagia, ¿sí? Y así es que se empiezan a contagiar los grupos familiares. Y ya sabemos que hoy por hoy no hablamos de la persona que vino de viaje, ¿sí? Hoy por hoy hablamos de que ya hay transmisión local.
salimos a la calle y cualquier persona nos puede llegar a contagiar el virus. Eso es lo que se está viendo hoy por hoy. ¿Qué pasa en los niños? También habían hecho, estuve leyendo las preguntas, hablaban de si los niños eran inmunes. No, los niños no es que son inmunes, es decir, los niños se contagian. El tema es que los niños generan o presentan formas más leves. Pueden no tener síntomas o bien tener síntomas leves. La Organización Mundial de la Salud vio que, y básicamente la Sociedad Argentina de Pediatría en realidad, que el 50% de los niños en la Argentina se contagiaron de núcleo familiar directo, es decir, probablemente de sus padres. Y dentro digamos, de las formas de presentación de los niños, al menos en la Argentina, según los datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, el 75% de las formas de presentación en los chiquitos fueron formas leves y aproximadamente un 22% formas moderadas y el resto corresponde a las formas graves. Entonces, nos preguntan por qué los niños no se contagian. En realidad se contagian y son portadores del virus, ¿sí? Ese es el principal riesgo. ¿Y por qué hacen formas más leves? Hay distintas hipótesis y explicaciones, ¿sí? Pero lo importante acá es saber que los niños sí se contagian y pueden contagiar a un adulto mayor. Y los adultos Eso, mayores, sí, eso Ramiro. es, eso es lo más importante que hay que darle a entender también a los vecinos. Los niños sí se contagian y son transmisores. Y cuando lo transmiten a un adulto mayor, como estabas diciendo vos, ahí es donde comienzan los problemas. Entonces también hay que cuidar mucho a los chicos para que no se contagien, fundamentalmente porque son grandes transmisores. Imagínate que estaría funcionando las escuelas hoy por hoy, los chicos se contagiarían automáticamente un virus que es mucho más agresivo, mucho más contagioso, y lo llevarían y lo esparcirían en todos los hogares donde seguramente la mayoría vive con un abuelo, tiene contacto con algún mayor. Entonces ahí sería un gravísimo problema. La verdad que clarísima la explicación que estás dando y todos los vecinos están saludando y agradeciendo también Bueno, muchas la charla. gracias. Muchas Así gracias. que, Sí, probablemente es muy difícil aislarse de los chicos, esa es la realidad y muchas veces, como estás comentando, los chicos viven con los abuelos, los chicos viven con los padres, no es tan fácil mantener muchas veces el distanciamiento social, pero los chicos contagian y eso es importante saberlo, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado principalmente con los adultos mayores, ¿sí? Los abuelos principalmente son a los que tenemos que cuidar. Eh, Después, bueno, en base a las preguntas de la gente podemos ir viendo, no hay, o sea, en realidad nos preguntan por qué los niños presentan formas leves y los adultos mayores son los que más se enferman. No hay certeza. Hoy por hoy esto es un día a día. Como se vio primero que se usaba barbijo, después que el barbijo servía, que no servía, que el guante sí, que el guante no. O sea, esto es algo que estamos aprendiendo y cambia día a día. Lo que se sabe es que el virus, para entrar al organismo, para explicarlo de una manera muy sencilla, necesita un receptor, ¿sí? Que se denomina receptor de angiotensina, que está ubicado a nivel de los pulmones, a nivel de las células alveolares de los pulmones, que está ubicado a nivel del intestino y que está ubicado a nivel de los vasos sanguíneos. El virus ingresa y principalmente ingresa a los pulmones. ¿Pero qué sucede? Necesita de este receptor. Y se sabe que los chicos, los más chiquititos, se considera, existe una hipótesis de que tendrían menos receptores de angiotensina y por lo tanto entraría menos el virus en ellos. Y por el contrario, ¿qué pasa con los adultos mayores? Como dijimos, el virus también existen estos receptores ubicados en los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa? Los diabéticos, los pacientes cardiovasculares, los pacientes adultos mayores tienen daño de los vasos sanguíneos y eso predispone a que el virus ingrese al organismo. Esas son básicamente la hipótesis que se maneja, pero bueno, como les digo, es una hipótesis, es decir, no hay aún certeza acerca de lo que está sucediendo. la verdad que ahí teníamos un montón de preguntas y Roxana nos preguntaba acerca de si los asmáticos son grupo de riesgo. Nos estaban preguntando también, hubo un par de preguntas como las alergias complican el COVID, también nos está preguntando Fabiana. Saludos. Principal, Principalmente los pacientes asmáticos, ¿sí? Las formas más graves de asma.
el paciente asmático, los principales riesgos son el paciente hipertenso. Hubo mucha, digamos, inquietud en la población porque en realidad en un primer momento se hablaba de que había algún tipo de interacción entre el virus y algún antihipertensivo muy utilizado, lo cual generó inquietud en la gente acerca de si lo tenía que suspender o no. Después, por suerte, se brindó tranquilidad y se le explicó a la gente que no hay que suspender los medicamentos antihipertensivos, no deben ser suspendidos. De hecho, a los pacientes que les va mejor es a los pacientes que tienen la presión arterial controlada. O sea que ningún tipo de tratamiento ni medicación que venga recibiendo la gente debe ser suspendida. Eso con respecto a los hipertensos. Después con respecto a los diabéticos, ellos sí se consideran, como dijimos, por el daño vascular, pacientes de riesgo. Los pacientes inmunosuprimidos, como son los pacientes oncológicos, pacientes que están en tratamiento con corticoides que generan inmunosupresión. Por otro lado, los pacientes cardiológicos, es decir, los pacientes los cuales denominamos coronarios, ¿sí? Aquellos pacientes que, por ejemplo, a los cuales se les colocó un stent, tuvieron una cirugía cardíaca, bueno, ellos también serían pacientes de riesgo. Y por otro lado, los pacientes respiratorios, los que tienen patología respiratoria crónica, como los pacientes EPOC, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente los tabaquistas, y por otro lado el asmático, el paciente asmático, no con formas leves, sino como las formas más severas del asma, digamos, de la enfermedad. Esos serían los principales factores de riesgo. Ahí nos estaba preguntando un amigo, Nilsson, si creo que eran los diabéticos por los que había preguntado, es más posible que se contagien ellos. En realidad el contagio es posible para todos. Ellos tienen más posibilidad de sufrir un daño mayor. ¿Sería así? Sí, toda persona puede contagiarse. De hecho, en un primer momento se pensaba que los pacientes mayores de 60, 65 años eran los únicos que iban a manifestar las formas más graves. Y bueno, y hoy por hoy estamos viendo que pacientes de 40 años, muchas veces sin patología preexistente, cuando decimos patología preexistente, hablamos justamente de estas patologías, pacientes previamente sanos también manifiestan formas graves. Así que en realidad tenemos que desmitificar esto de que solamente los adultos mayores son los que presentan formas graves y saber que nadie es inmune a este virus, lamentablemente, y todos estamos expuestos. Tenemos que tratar de minimizar la exposición porque el contagio existe y lamentablemente no sabemos la forma en la cual se va a manifestar. Los que, como dijimos, están tal vez un poquito más protegidos son los niños, pero después a partir de los 40 años se han visto formas graves de presentación. La verdad que, bueno, es muy interesante la charla, nos mandan saludos. Mi mamá necesita remedios, nos dice Ana. Es hipertensa y es diabética, pero no puedo llevar al médico ya que es de riesgo. ¿Cómo hago? La obra social no me da bolilla. Bueno, ese es un problema. Después, Ana nos tendría que comentar cuál es la obra social también. Bueno, en realidad quisiera, digamos, justamente hablando de ese tema, los pacientes, o sea, durante mucho tiempo, ya vamos más de 2 meses, se le explicó a la gente que los pacientes de riesgo, como recién comentaba la señora, los diabéticos, los hipertensos, no tenían que salir de su casa, no tenían que asistir a los hospitales. Pero hoy por hoy tendremos que tratar de transmitirle a la gente, al menos es lo que yo quisiera transmitir, que tienen que hacer los controles, ¿sí? Es decir, no, esto tiene que quedar bien claro para que no se entienda mal. No estamos hablando de una persona joven de 34, 35 años que quiera hacer un control, es decir, el control anual. No, ese tipo de paciente no. Estamos hablando del paciente que tiene patología previa, el diabético, el hipertenso, el coronario. Hoy nos hablaba recién una mujer que tenía colocado un marcapasos, una mujer que estaba anticoagulada por una trombosis. Bueno, esos pacientes sí deben ir a los hospitales, deben hacer los controles médicos correspondientes. Hay dos posibilidades, que el paciente necesite ir a la guardia. En ese caso puede asistir a la guardia. La guardia va a depender de cada hospital, al menos en los hospitales del gobierno de la ciudad, al menos en el que yo trabajo, existe lo que se llama un triage. Un triage, para que se entienda, es un médico que le va a preguntar qué síntomas tiene y va a discriminar en dos tipos de pacientes. El paciente que tiene fiebre y que se sospecha que puede tener coronavirus va a recibir una atención
por un lado, una atención específica, y por otro lado está el paciente que viene a buscar recetas, porque es un paciente que tiene una patología crónica, está el paciente que se quedó justamente sin medicación y viene a buscar medicación al hospital, el paciente que quiere controlar cómo anda de su presión, cómo anda el marcapasos, cómo anda con el tema de la anticoagulación. Bueno, existe una atención para ese tipo de pacientes, es decir, los pacientes que tienen enfermedades preexistentes deben asistir a sus controles. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asistir a los controles cuidándonos. No estamos diciendo que el paciente diabético tiene que ir a comprar al supermercado. Es Claro. decir, esto es importante. No voy al supermercado, salgo a pasear, saco el perro, no. Lo importante es eso, salir solamente para el control médico. Como dijimos, correcto lavado de manos, alcohol en gel, utilizar el tapabocas, asistir al médico y volver al domicilio. Si tenemos la posibilidad, que no siempre es posible, pero si tenemos la posibilidad de que alguien nos lleve y evitar utilizar, como se estuvo hablando mucho, los medios de transporte públicos, bueno, mejor. Si no es posible, utilizaremos el medio de transporte público, por supuesto, siempre tomando los recaudos, como estuvimos hablando. Pero es importante que la gente empiece a asistir. Se ven, ya lo habló, se estuvo hablando este último tiempo en las distintas sociedades de cardiología. ¿Qué pasa? Hay menos infartos, hay menos arritmias, hay menos accidente cerebrovascular. ¿Por qué estamos viendo menos, digamos, esas patologías en guardia? Las patologías, las enfermedades siguen existiendo, el infarto sigue existiendo, el ACV sigue existiendo. Lo que pasa es que la gente no consulta. Y lamentablemente lo que sucede es que muchas veces por miedo se quedan en sus casas, los síntomas los tienen en su domicilio y eso es lo grave. Grave porque se complica muchas veces en su domicilio y yo creo que en un futuro esto ¿qué va a hacer? Va a terminar sobrecargando las guardias y lo que menos necesitamos es sobrecargar las guardias. Entonces lo que queremos es que el paciente consulte cuando está bien, no que se encuentre mal y que consulte de emergencia. El paciente tiene que consultar ahora, tiene que asistir al hospital y ser evaluado por su médico especialista. Los hospitales tienen sus cardiólogos, tienen sus diabetólogos, los médicos seguimos atendiendo, así que es muy importante que por favor asistan a los controles. Eso es fundamental. También muchos vecinos preguntaban si tenían que ir a los controles y obviamente vos lo acabas de decir con muchísima claridad, sí, no hay que dejar que se avance ninguna otra enfermedad que la tenga preexistente por el miedo de ir a hacerse los Sí. controles. Así que la verdad que eso es fundamental. Otro tema que es muy interesante, que estuvo preguntando mucho la gente, inclusive, a ver, ya llevamos más de 2 meses dentro de esta cuarentena y la gente ha comenzado a transformarse lentamente en grandes chefs dentro de su casa. Es Así cierto. que hay muchos memes dando vuelta que son graciosos acerca de cómo comienza la cuarentena y cómo termina la cuarentena con varios kilos de más. Y no es solamente una cuestión estética, que era lo que habíamos charlado también el otro día cuando tuvimos la oportunidad, sino, a ver, qué es lo que conlleva también. La gente está consumiendo mucha más sal, la gente está consumiendo, no está comiendo tan bien como se debería hacer. También nos gustaría que nos des los consejos para que esta cuarentena sea más llevadera, pero también cuidar nuestra salud a través de lo que hay que hacer. Cardiológicamente, ¿qué es lo que nos recomendás que tenemos que hacer durante esta cuarentena? Bueno, totalmente de acuerdo, estamos todos en la misma. Hay exceso de peso, sí, tenemos que saber de por sí que ya en la población existe muchísimo sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, todo esto son los que llamamos, lo que vamos a hablar son los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Qué son factores de riesgo cardiovasculares? Es todo lo que nos lleva a tener una enfermedad como ser un infarto, ¿sí? Entonces, tenemos que sí o sí prevenirlo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Sedentarismo, para empezar, sedentarismo. Sedentarismo que lamentablemente no podemos hacer grandes actividades, pues no podemos salir de la casa, muchas veces vivimos en espacios reducidos, así que por ahí pedirle a la gente que haga actividad física dentro de su domicilio es complejo y tenemos que entender que no todo el mundo tiene el espacio como para realmente poder hacer la actividad física. Entonces realmente tenemos que tratar de modificar aquello que podamos modificar, empezando por ejemplo por la alimentación.
tenemos que, por un lado, bajar el consumo de sodio. Esto, por supuesto, es importante y es básico en los hipertensos, pero creo que en todos es importante reducir el consumo de sodio. Por otro lado, comer menos hidratos de carbono, ¿sí? Todo lo que son las harinas, las pastas y demás, y empezar a comer más frutas y verduras, lo que sería una alimentación más variada. Bueno, eso en cuanto más o menos a la alimentación. Eh, por otro lado, dijimos el tabaquismo. Hay mucho estrés, así que pedirle hoy a los fumadores que fumen menos es complejo. En todo momento es difícil pedirle a un fumador que fume menos. Como saben, los cardiólogos en realidad no hablamos de fumar menos, hablamos directamente de la cesación tabáquica, es decir, suspender el hábito. Eso es fundamental. Y yo creo que el principal factor de riesgo que va a desencadenar las enfermedades cardiovasculares, al cual tenemos que tener un poquito más de miedo, es al estrés. Se sabe que los infartos están vinculados al estrés. Es decir, para que la gente lo entienda, no es que el estrés nos va a generar el infarto. Ya de por sí, las arterias en el paciente que se infarta están afectadas. Hoy nos preguntaban qué pasa con el colesterol, qué pasa con los triglicéridos, había una pregunta por ahí. El colesterol básicamente, crónicamente es como tomar sol, es algo que se va haciendo, se va acumulando en el organismo. Años de colesterol alto hace que se tapen las arterias, ¿sí? Las arterias, que son aquellas que principalmente irrigan al corazón, se van tapando justamente por el exceso de colesterol. El colesterol va tapando las arterias y en algún momento se produce lo que se denomina infarto. ¿Por qué? Porque esas plaquitas de colesterol que están estables, que no se mueven, en algún momento se libera una pequeña, digamos, como porción de ese colesterol al interior del vaso sanguíneo y eso genera un trombo, ¿sí? En realidad nosotros le llamamos un coágulo, se tapa la arteria y se genera el infarto. Es decir, el paciente ya tiene la arteria enferma, pero ¿qué es muchas veces lo que genera esta inestabilidad en la placa? Uno de los factores es la alimentación, el estrés, el tabaquismo. Esas son las cosas que nosotros podemos prevenir justamente para evitar que los pacientes tengan estos problemas de salud. Así que bueno, la otra cosa que no tenemos que, más allá, digamos, de ser cardióloga, que lo quiero comentar, no tenemos que dejar de lado es tratar de mantener comunicación familiar, comunicación con amigos, es fundamental, parece por ahí algo que no tiene importancia, pero se está viendo mucho y lo están viendo mucho los psicólogos, el aumento de la depresión, la gente está encerrada, no tiene comunicación, y eso no es positivo. Así que tratar en lo posible de seguir, digamos, en contacto con amigos, con familiares, porque eso básicamente ayuda mucho y principalmente a los adultos mayores a que no se sientan solos y de esa manera, bueno, creo que también podemos prevenir. Es adaptarse a los nuevos tiempos, como lo decían. La verdad que hoy por hoy la tecnología la tenemos en la mano porque con un celular estás totalmente comunicado a través de las redes sociales, nos podemos ver a través de distintas plataformas digitales, podemos hacer charlas de grupo. Entonces realmente es importante y es una cuestión de adaptación. Para los que no lo saben, mañana es mi cumpleaños y lo voy a celebrar por Zoom con mi familia a la distancia, así que va a ser algo distinto, algo que uno se tiene que acostumbrar, algo que realmente uno está acostumbrado a celebrar, a sentarse, a los besos, a los abrazos, pero en esta ocasión tiene que ser distinto y así debe ser porque nos debemos cuidar entre nosotros, como comunidad y como sociedad, debemos estar preparados para cuidarnos entre nosotros. Eso es lo más importante. Así que María, la verdad que un placer, fue clarísima toda la charla, la exposición. Vamos a ver si hay alguna pregunta que se pueda contestar. Acá Fabián nos pregunta, ¿hay alguna certeza que pueda ser transmitido por algún otro medio, como por ejemplo por un pedido de delivery? Nos pregunta Fabián. Estamos en la misma, desinfección de superficies. No, es decir, no podemos volvernos locos porque realmente nos pasa mismo a los médicos. También salieron ahí algunos videos del médico que se sube al auto, de que
básicamente termina incendiando el auto porque tira alcohol en gel a la llave, se tira alcohol en gel encima, o sea, sí, es una realidad. La verdad que nos pasa hasta a los mismos médicos que nos subimos al auto, nos desinfectamos, tiramos alcohol a la llave, llegamos, nos tiramos alcohol a los zapatos. No hay que volverse locos. Es decir, nos traen un delivery y lo que tenemos que hacer, si tenemos justamente esta dilución de la que hablábamos hoy de alcohol, desinfectarlo, tirarle, rociarlo, esperar que se seque y listo. Así que bueno, creo que tomando las precauciones necesarias tenemos que empezar a adaptarnos. Esto lamentablemente viene para largo. Aunque no nos guste escucharlo, es así. Viene para largo, entonces tenemos que esperar que pase este pico, que creo que todos estamos muy ansiosos, y empezar a pensar en modificar determinadas formas, es decir, la forma de vida ya no va a ser la misma, eso es cierto, pero bueno, esto también nos enseñó muchísimo acerca de prevención. Nos enseñó muchísimo acerca de cosas básicas como realizar un correcto lavado de manos, que creo que muy pocos lo realizamos. Así que bueno, creo que tenemos que ver lo positivo de esta pandemia, más allá de, digamos, de la situación tan complicada y difícil que estamos todos pasando. La verdad que sí, la verdad que vamos a modificar varios hábitos. Yo creo que va a ser importante el cambio que vamos a tener, inclusive culturalmente, lo de lavarse las manos cuando uno llega a casa, cuando uno llega a la oficina, a su lugar de trabajo. Es importante usar el tapaboca, como se ve en otros países del mundo. Cuando uno apenas tiene un resfrío leve, ya sale a la calle con el tapaboca, cosa que acá no sucedía. Acá era como que daba vergüenza utilizarlo, y hoy cuando estás en la calle ves que todo el mundo lo Sí, está utilizando, y la verdad que eso también es el compromiso de la sociedad y de la comunidad. Entonces creo que vamos a salir fortalecidos como comunidad de esta pandemia. Esperemos que así sea. Ahí ya veía un montón de amigos, lo veía a Irene, lo veía a Raúl, a Horacio. La verdad que un placer, a Janet, una de las grandes profes que tenemos también nosotros dentro de la Escuela de Oficios. Así que realmente un placer poder escucharte, agradecer la generosidad de darnos tu tiempo. Sabemos que venís de trabajar todos los días, cansado, pero bueno, por lo menos es, como siempre decimos acá, siempre honramos, lo primero que honramos son aquellas personas que cumplen servicios esenciales, y fundamentalmente aquellas personas que están para el cuidado de los demás, como son los médicos y las médicas como vos. Para eso siempre bueno. le mandamos el gran cariño de siempre para todos ustedes y para todos tus colegas también. Muchísimas gracias, Ramiro. Sí, la verdad que hay que valorar el esfuerzo hoy por hoy de los médicos. No hoy, simplemente hoy, creo que es importante considerar a los profesionales y tener en cuenta el esfuerzo que hacen día a día, y esto no es simplemente hoy con la pandemia. Los profesionales estamos siempre para la gente. Y la verdad que somos humanos, eso hay que resaltarlo. Somos humanos y no estamos enojados con la situación. Queremos ayudar, tenemos miedo, como nos pasa, como le pasa a todo el mundo, porque tenemos familias. Así que bueno, espero que eso se comprenda por la sociedad. Pero creo que de esto vamos a poder salir todos adelante. Así que bueno, cualquier inquietud, estoy disponible para lo que necesite, lo que pueda ayudar a los vecinos de Lomas. Bueno, sabes que yo soy de Lomas de Zamora, así que nada, estoy acá para lo que pueda ayudarlos y cuando me necesiten. Así que bueno, muchos saludos para todos los vecinos y después en la semana podré contestar alguna que otra pregunta para ayudar un poquitito a los vecinos y poder redireccionarlos. Así que bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por la convocatoria. No, por favor, los agradecimos somos todos nosotros por haberte escuchado, y nada, y aclarar varias dudas de que siempre están llegando al Face, en las consultas por distintas redes sociales, de qué es lo que está sucediendo, cómo lo hacemos, qué tenemos que hacer. Así que la verdad que fue la charla muy clara, fue muy positiva. Veo que la gente ha reaccionado también muy bien. Así que simplemente es el agradecimiento a todos aquellos que cumplen con una labor tan esencial como es la labor de los médicos, los enfermeros, los camilleros, los instrumentadores, los administrativos de los hospitales, que también ellos van y ponen el cuerpo atendiendo en Sí, primera, son la primer
cara que Sí, ve cuando se ingresa, la gente de seguridad del es hospital. cierto, La verdad que es mucha gente la que está comprometida y por eso tiene que ser el compromiso de la comunidad y de la sociedad de cuidarnos entre nosotros para también poder cuidarlos a ustedes. Así es que, cierto, totalmente doc- cierto. Muchas gracias. doctora, muchísimas gracias. Espero que haya Bien, servido. Si tenemos preguntas, te las vamos a transmitir. Si nos queda alguna buenísimo. inquietud, te la vamos a transmitir. Así que, pero el agradecimiento por todo lo que hacen ustedes, por todo lo que haces vos y por dedicarnos este tiempo, no solamente a mi persona, sino a todos los vecinos de Loma de Zamora que nos han visto y el video que ha colgado, así que después nos seguirán Buenísimo. viendo. Así Bueno, que muchísimas gracias. un placer. Hasta Hasta luego, nos luego vemos. y hasta luego a todos los vecinos. Cuídense y quédense en casa, que es lo más importante. Bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego.